Queremos que nuestro cosmo resuene en ti. Si nos permitimos ser afectados por el otro, todo encuentro tiene la capacidad de transformarnos. Por eso, aquí estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa conversarán sobre lo que proponemos y lo que pasa dentro de los centros de experiencias de un movimiento que pretende transformar la educación en Colombia. En Resonancia, un podcast para familias curiosas o cualquier miembro de la comunidad que tenga curiosidad. Hola Daniela, bienvenida en Resonancia. Este es el podcast de Cosmo Schools para familias curiosas que están en Cosmo, para familias de toda la ciudad, del país, de cualquier parte del mundo que nos quieran escuchar. Bienvenida, ¿cómo has estado? Gracias, muy bien. Gracias por esta invitación tan Qué chévere. bueno, gracias por venir hoy. Les estamos hablando desde el Claustro con Fama. Les agradecemos por facilitarnos este espacio. Y pues hoy tenemos un tema muy chévere el que queremos conversar contigo. Tú eres Dula y queremos hablar del parto respetado. Antes de entrar en el tema, cuéntanos tú quién eres. Bueno, mi nombre es Daniela Marmolejo. Yo soy Dula. Las Dulas somos personas que nos entrenamos y nos certificamos, nos formamos para dar apoyo informativo, educativo, físico, emocional a la mujer y su acompañante o a la mujer y su pareja durante la gestación, el parto, el posparto, algunas veces incluso desde la preconcepción y en algunos casos incluso hasta la lactancia. Todo depende como de la formación de la persona, pero eso básicamente es una dula. En este contexto apenas estamos empezando como a reconocer este rol. Es mucho más conocido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Europa del Norte. En Latinoamérica yo creo que en los últimos 10 años es que el rol ha estado creciendo más y por eso para algunas personas de pronto pues no han oído el término o tienen hijos que están alrededor de los 10 o 12 años y dicen, no, en mi época pues esto no se hablaba. Y también me gusta hacer esa claridad, es porque tienden a confundirnos mucho con parteras. Y Claro, las dulas no somos parteras, las dulas no recibimos el bebé, las dulas no nos involucramos en la salud puntual y directamente ni de mamá ni de bebé. Yo creo que, bueno, eso será otro podcast, pero la partería se ha fragmentado y nosotras asumimos un pedacito de lo que podría ser. En ese caso o en ese orden de ideas, entonces nosotras hacemos equipo, ya sea con el personal de la salud, con médico general, obstetra, quien vaya a atender el parto en una clínica, o también hacemos equipo con la partera según el contexto pues, de la mujer o las preferencias. Entonces, ese es el rol de las dulas. fascinante que nos cuentes sobre esto porque recientemente, en los últimos años, más mujeres de la ciudad y del país se han atrevido a buscar los servicios de las dulas, acompañarlas en la medida en la que también creo yo hay más conocimiento de las prácticas de cuidado que hay para la mujer y sobre todo para las familias desde esa primera etapa que tú nos cuentas, que es desde la gestación o incluso desde antes. Y sí me causa mucha curiosidad, o sea, ¿desde cuándo en Colombia empiezan las dulas también como a ejercer más su práctica? Hace 10 años yo creería que en Colombia las dulas se están ejerciendo, pero creería yo que más o menos en los últimos 5 años, también coincidiendo con toda esta llegada de la ola feminista que creo que nos llega mucho de Europa, sobre todo Europa del Norte, las mujeres se han hecho mucho más cargo de sus cuerpos, de sus procesos. Hay una gran necesidad de volver como al origen, a lo natural, no solamente en la alimentación, en la nutrición, en los hábitos, sino también en el parto. Entonces ha venido un gran interés y curiosidad por parte de las mujeres de decir, venga, no queremos tantas cesáreas, como así que la única forma de tener a mi bebé es una cesárea, como así, yo quiero parir y un montón de mujeres deseando nuevamente retomarlo porque tristemente en Latinoamérica hemos tenido altas tasas de cesáreas en los últimos años, mucho, muy por encima de lo que recomienda incluso la Organización Mundial de la Salud. Entonces creo que ha venido también más desde la necesidad de las mujeres y por eso también ha hecho que nosotras tengamos ese rol mucho más activo. Bueno, ahora te quiero preguntar por el parto respetado, por el concepto, porque escuchamos esta palabra, parto respetado, y pues eso nos hace pensar en, bueno, pues si este es el parto respetado, entonces, ¿qué ha significado todo este tiempo el parto
parto, cuáles son esas diferencias y cómo ahorita entonces se está viviendo el parto respetado en nuestro país. Esa pregunta me encanta, porque sí, como tú dices, si hablamos de parto respetado, se asume o se entiende que hay otra forma contraria, ¿cierto? ¿O cuál es la necesidad entonces de ponerle ese apellido de respetado al parto? Esto se remonta un poquito, tenemos que empezar un poquito como más atrás y yo creo que esta información es muy valiosa para todas las personas que nos están oyendo, incluso para las familias de Cosmos. Si ya tienen un bebé, seguramente están planeando tener otro y yo creo que aquí se pueden empezar a replantear de qué forma quieren su gestación, su parto y todo lo que se viene con ese segundo hijo o tercer hijo, pero al mismo tiempo también entender muchas de las cosas que pronto pudieron haber pasado en los nacimientos de los que ya están. Entonces, el parto inicialmente se daba en la casa y no solamente en el contexto ni colombiano ni latinoamericano. En todas partes del mundo el parto se ha dado en la casa, porque es increíblemente, a pesar de que no es lo que hemos aprendido ni lo que hemos normalizado en este contexto, es la forma más segura de parto y ya vamos a entender por qué. Tanto es así que incluso yo me formé como doula en Holanda y en Holanda todavía los partos son en casa y se le ofrecen a las mujeres, el mismo Estado, el mismo sistema de salud le ofrece a las mujeres la primera opción de parto en casa para una mujer claramente que tiene una gestación de bajo riesgo, que eso es el 98% de las mujeres. Entonces vemos estos países desarrollados, Finlandia, Noruega, bueno, de ahí para arriba, incluso Canadá, en Reino Unido, Australia, que todavía se le ofrece a las mujeres esta opción. Y aquí en Latinoamérica, yo creo que muy inspirados por ese modelo de desarrollo de Estados Unidos americano, pues el parto migra de la casa a la clínica. Y entonces cuando eso pasa, el parto parece que se vuelve una patología y parece que se vuelve una emergencia. Y entonces entra casi que al mismo nivel de una cirugía de corazón, que una intervención, ¿cierto? Seria médica. Y eso hace que entonces el parto se vea embebido en un montón de protocolos que no son necesarios, que además se va volviendo, y por ahí hay muchos videos, podcasts y libros sobre esto, un negocio. El parto se vuelve un negocio, sobre todo en países donde la salud es privatizada. Pues esto hace que entremos en un exceso de intervenciones en el parto. Y esto hace que el parto pierda su sacralidad, pierda su importancia, pierda su intimidad, pierda un montón de cosas. Incluso las mujeres van a la clínica, cuando el parto pasa de la casa a la clínica, y ya no van con acompañante. Se les impide, por ejemplo, que haya un acompañante. Todavía hasta hace 30 años en Colombia, por ejemplo, el acompañante no entraba al parto. Claro, o sea que esa condición también de soledad de la maternidad podría decirse que empieza desde Claro. ese lugar de tengo que ir a parir sola. Claro, En los casos. exacto. Y que además entonces, pues si tú vas a parir en tu casa no hay un sistema colapsado, ¿cierto? Porque en tu casa no hay 7 haciendo fila para parir, en tu casa estás pariendo tú y vas a tus tiempos, a tus ritmos. Cuando entramos entonces a un sistema de salud, el sistema de salud empieza a colapsar, porque entonces empieza a ver que no llega una, llegan 7, llegan 10, llegan 15 partos en una hora, y entonces en nombre de tener un sistema colapsado, que no podemos permitir que se colapse, pues más intervenciones todavía, porque necesitamos que salgamos de esto rápido, y eso hace que tengamos más cesáreas, más abusos de medicamentos. Esto hace que además haya unas consecuencias a nivel físico, emocional, tanto en mamá como en bebé, y ahí es donde empezamos a hablar de un término que es violencia obstétrica. Partos altamente intervenidos de forma innecesaria, muchas veces promovidos por sistemas que no son eficientes y colapsan en la atención del parto, muchas veces porque es un negocio, y muchas veces pues porque simplemente ya lo perpetuamos, ¿cierto? Claro, Ese ya. cambio en la historia se dio y pues a nosotros nos tocó, fue como una realidad de pues así son los partos. No, pues uno va a Sí, la una clínica, de tramitología. claro, despachan a esta, despachan a la otra, entran a la cirugía y pues así nacemos. Entonces creo que hemos perpetuado eso, y lo hemos perpetuado incluso desde la educación que se recibe en las escuelas de obstetricia. Entonces llega el parto respetado, que no es ni una moda ni una novedad, porque no nos estamos inventando absolutamente nada, sino que es el rescatar el parto fisiológico. Con esto no estamos hablando de que el parto respetado sea un parto en casa, no. Puede ser en casa, puede ser en clínica, pero entonces ¿bajo qué condiciones? Volvamos nuevamente a entender la fisiología del parto. El parto tiene unos tiempos, si los respetamos y no intervenimos innecesariamente por afán o la razón que sea, entonces no estamos poniendo en riesgo ni a mamá ni a bebé.
porque les había dicho ahorita que a mayor intervención, mayor riesgo, porque todas esas intervenciones tienen consecuencias. Volvamos entonces a darle ese poder a la mujer, que la mujer no crea que parir es ir a acostarse en una cama, seguir indicaciones del personal de la salud, ser una persona obediente y que le van a sacar a su bebé, sino todo lo contrario, una mujer que puede tomar decisiones, una mujer que puede elegir y que ella misma puede parir a su bebé. A los bebés no los sacan, las mujeres parimos a los bebés. Entonces es empezar a cambiar un montón de paradigmas y volver a la fisiología, volver a lo seguro, física, mental y emocionalmente para mamá, para bebé, una mujer que pueda parir acompañada, sostenida, no solo de una dula, también de su pareja, porque finalmente, si queremos ir un poquito más lejos, el parto es un evento sexual, ¿cierto? De la misma forma que empieza la creación de una vida, es la misma forma en la que termina. Usamos los mismos órganos, las mismas hormonas, necesitamos la misma intimidad, la misma privacidad, la misma seguridad, la misma adecuación del ambiente, luces tenues, música, caricias, besos, ¿cierto? Entonces es volver a eso, que el Sí. entorno clínico, por todo lo que les contaba al principio, pues ha perdido. Y ahí es donde el rol de la dula viene también a jugar un rol importante, porque es rescatar y educar a las familias, a las mujeres, a esta, llamémoslo entre comillas, nueva visión del parto, porque cuando vamos a ver no es tan nueva, ¿cierto? Así es como siempre hemos parido. La conexión que hay entre el parto respetado y también en esa creación de comunidad, que la primera comunidad que tenemos es la familia, la pareja o las cuidadoras, cuidadores, bueno, todas estas personas que nos acompañan en este proceso. Podemos hablar de comunidad, aunque también podemos hablar mucho de soledad. Hay mujeres que deben pasar por esta situación sola, incluso hasta en procesos de separación, de divorcio. Entonces creo que hay una opacidad. A veces creemos que hay un solo modelo, que hay una sola imagen de esta mujer que va a la clínica, pare y que ya ahí empieza una historia familiar, pero sabemos que son múltiples las situaciones. Entonces, pues con esto te quiero preguntar es, ¿qué conexión hay entre este parto respetado y lo que sigue en la historia de esa familia, en la historia de la crianza y sobre todo también en la historia de una crianza que puede ir acompañada incluso por una gestación simultánea? Porque sabemos que también hay una tendencia por tener la segunda hija o el segundo hijo al cabo de 2 años del primero nacido, pues en el caso de las familias que deciden tener más hijos. Pero bueno, cuéntanos un poco de todo esto que te acabo de preguntar. Me encanta esa pregunta, porque además el parto respetado se basa en el cuidado, pero el cuidado real y en todo sentido inicialmente de la mujer, porque sabemos que si cuidamos a la mujer ya indirectamente estamos cuidando de bebé. Y es un cuidado integral, porque a veces también, digamos, en las clínicas nos venden esa idea como de, pues estamos cuidando de ti porque tienes un monitor puesto, estamos cuidando de ti porque te ofrecemos una epidural. Es como, ok, yo también quiero y necesito eso tal vez, pero quiero un buen trato, pero quiero empatía, quiero que me escuchen en mis necesidades y en mis preferencias. Entonces creo que el parto respetado parte de poner a la mujer, al bebé, a la familia en el centro del proceso y prácticamente decirles, vengan, ¿ustedes qué quieren? ¿Ustedes con qué se sienten cómodos? Y ahí empieza un poquito esto que tú dices de esa creación de comunidad, ¿cierto? Eso no es un tema solo de la mujer, eso también es un tema de la pareja y la importancia de que la pareja esté en ese acompañamiento a la gestación, pero sobre todo en ese acompañamiento al parto, ejerciendo un rol activo, porque además de ese otro lado nos han pintado, y Hollywood no ayuda mucho, en que ¿a qué va el parto del hombre? Pues a desmayarse, ¿cierto? Y se vuelve hasta chiste, pero eso es una invalidación también al mismo tiempo y una infantilización de lo que es la figura de esa pareja, independientemente del género, pero de ese acompañante ahí y de lo que eso representa en esa creación de ese hogar, de esa comunidad, de esa integración de esa familia. Yo siempre digo que en el parto no nace un bebé y hay gente que dice, claro, nace una mamá, y yo diría, es que nace una familia. Ese es el día más importante de la vida de las 3 personas. Entonces yo diría que el parto respetado promueve, ¿cierto? Por ejemplo, primero promueve ejercer una paternidad temprana,
porque la paternidad no comienza cuando ya sale la enfermera con tu bebé, te lo entrega, sino pasando cada contracción con tu pareja, por ejemplo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y cómo la vas a soportar? ¿Y cómo la vas a apoyar? Haciendo el viaje Haciendo el juntos. viaje juntos, así como empezó este viaje, así va a terminar, ¿cierto? Y es poder darle herramientas también a ese acompañante para que haga masajes, por ejemplo, en términos del acompañamiento y soporte físico, que sepa transmitir tranquilidad, que sepa coordinar ciertos temas logísticos que la mujer no se va a poder encargar ni en ese momento ni después. Bueno, es como darle todo un rol, ¿cierto? A ese papá o a esa mamá en caso de que sea pues una pareja del mismo sexo. Y digamos que lo otro que hablábamos de la comunidad y de cuidar la salud mental de la mujer es que el parto respetado busca que al final la mujer sienta que tuvo una experiencia de parto positiva, es decir, no solamente me fui para mi casa con un bebé sano y ya, sino que me fui sintiéndome feliz, me fui sintiéndome poderosa, me fui sintiéndome capaz, porque el parto es un rito de paso que está diseñado para que sea intenso, claro, por supuesto, pero lo intenso no le quita lo poderoso. Y se puede vivir de esa forma si solo si se ha preparado a la familia, a la pareja para vivirlo de esa forma. Toda esta mujer, después de vivir una experiencia de parto respetada y positiva, sintiéndose muy capaz de hacerse cargo de su cría, y eso hace que tengamos mayor éxito en la lactancia, por ejemplo. Y eso hace que esa mujer tenga una salud mental estable para hacerse cargo de su bebé. Y eso hace que una pareja que ha acompañado conscientemente a esa mujer a parir valore aún más lo que esa mujer ha atravesado y sienta muchas más ganas de cuidar es eso nuevo que se está creando y que se está formando y se les despierta además un instinto de cuidado y protección divino. Entonces, ahí volvemos a eso que decías ahorita, de esa creación de la familia y la comunidad y cómo un parto respetado es tan importante para eso, porque lo contrario es vivir, por ejemplo, violencia obstétrica, ¿cierto? Entonces, una pareja que no se le permite estar acompañando a su pareja. Cuando, por ejemplo, en Colombia tenemos una ley de parto humanizado digno y respetado, que es la ley 2244 del 2022, donde dice que las mujeres tienen derecho a tener por lo menos un acompañante de su preferencia. Entonces, una mujer que parió sola, que parió con irrespetos, malos comentarios, que no se puso en el centro, que lo que ella necesitaba, decía, pedía o tenía en su plan de parto no fue respetado, que fue violentada física, verbal, emocionalmente, pues esa mujer va a salir a un posparto que es bien intenso además, independientemente de cómo haya sido el parto, igual es un gran reto, pero va a salir a lidiar y a tramitar todas esas emociones que de entrada le impiden conectar con su bebé, conectar con su nuevo rol, conectar con la maternidad, conectar con su pareja, una pareja que no estuvo presente y pues no sabe mucho ni qué vivió su pareja. Las mujeres cuando atraviesan experiencias que no son positivas o que son traumáticas les cuesta luego hablar mucho de esto, por ejemplo, entonces a veces ni la pareja se termina enterando. Esto afecta la relación de pareja. Esto afecta la lactancia, ¿cierto? Yo como asesora en lactancia muchas veces veo que hay lactancias que no funcionan y cuando vamos a ver, no es que, ay, no, pues no le salió leche, ay, no, pues están de malas, es que tuvo un parto traumático y hasta que no se traspase ese trauma, lo otro no va a funcionar. Sí, o sea que Entonces, desde el parto y desde la gestación hay una formación de carácter también, de esa ujú, familia que también va a dar pistas de cómo van a pasar de pronto estas otras etapas de su vida como la crianza. Quiero pasar a otro tema porque no quiero que, pues, pasarlo por alto, tiene que ver con el sistema de cuidado que ya no es solo, eh, que no solo está a cargo, digamos que del sistema de salud y de la familia, sino que tiene que ver también con la sociedad en general y ujú, es un poco pues desde lo económico, pero el 22 de julio se celebró el Día del Trabajo Doméstico y de Cuidado Remunerado y No Remunerado. Este en Colombia representa el 20% del PIB actualmente y pues sabemos que eso es una fuerza de trabajo altísima. ujú. Entonces, me parece importante preguntarte de qué manera crees tú que se pueden promover como esas prácticas de cuidado en el acompañamiento que has hecho. Pues entiendo que has acompañado a alrededor de 300 familias. Entonces quisiera que quedáramos con un buen mensaje también, unas de buenas prácticas, así no estemos estando, así no Ujú. estemos
próximas a un parto en familia, qué prácticas de cuidado amorosas podemos tener en familia, de pronto incluso enseñarles a nuestras hijas o a nuestros hijos para que se pueda hacer esto como una práctica cotidiana, como que no solo es en el momento, en los hitos grandes de un parto o de pronto en el hito Ujú. grande del cambio de edad de una persona, sino como algo que está ahí presente como en la actitud y en el carácter de todas. Cuando como sociedad entendamos qué es la maternidad realmente, es que nos vamos a poder cuidar. A mí me parece increíble como esa falta, sobre todo empatía, y yo creo que aquí es un llamado a la empatía. Si todos pasamos por un útero, si a todos nos cuidó una mujer, mamá biológica o no, pero que era tu figura materna, te cuidó una fiebre, te cuidó un llanto, te enseñó a amarrarte los zapatos, te dio la comida, o sea, todos sabemos que es maternar, ¿cierto? No nos vamos a hacer los locos, ¿cierto? Porque no salimos del útero y empezamos a trabajar al otro día en una oficina y se nos olvidó absolutamente todo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto volvernos a acordar que alguien hizo todo ese trabajo que no es fácil? Como tú ahorita lo decías, es un trabajo no remunerado, que además yo creo que es un trabajo social, porque las mamás y las mujeres, aunque me atrevería a decir que las mamás sostienen la sociedad. Ser mamá es un trabajo social. Entonces yo creo que en la medida en que todos como sociedad entendamos eso, vamos a entender que la maternidad no es un asunto solo de quien decidió ser mamá. Yo no soy mamá y si no me dedicara a esto, entendería que yo tengo que también maternar, ¿cierto? Y yo creo que también el mensaje acá es volvamos a ser tribu. Es que se nos olvidó vivir en comunidad. Entonces, si yo tengo una amiga en el trabajo que es mamá, hey, ven, yo te cubro con eso para que puedas ir con tu hijo, con tu hija. Si yo soy jefe, ¿cómo tengo que tener esa mirada hacia esa mujer que está maternando? Ahorita hablabas un poquito del posparto. Y seguramente qué chévere otro momento en el que hablemos de posparto, porque yo soy de las que digo que el posparto dura toda la vida, pero a nivel psicológico el posparto dura, ahorita vamos en que dura 4 años, seguramente en un año nos dicen que 5, 6, así nos vamos a ir yendo, pero psicológicamente ahora nos dicen que 4 años, 4 años en los que hay una poda neuronal, en el que la mujer está a medias y tú tienes que volver al trabajo a los 4 meses. Y si tu equipo de trabajo no entiende que tú no estás a full capacidad, que no estás pensando igual, que no hilas las ideas, que todavía estás despistada, pues no va a haber un cuidado por esa mujer porque se le va a exigir trabajar igual que como estaba trabajando antes de ser mamá, por ejemplo. Si no entendemos, por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿cierto? Si no entendemos la importancia de que ese bebé pueda ser alimentado o que esa mujer incluso si no alimenta a su bebé le puede dar una mastitis y entonces te quedas sin una empleada y eso te sale mucho más caro, pues hay que cuidar a esa mujer y a su bebé, ¿cierto? Un montón de cosas. Entonces, ¿cierto, Estefa? Que a veces es más lo colectivo para que si esa mujer colectivamente se siente sostenida, puede ir luego al núcleo y seguir promoviendo todo este tema de cuidado. ¿Qué pasa con una mujer que está absolutamente colapsada? Porque en el trabajo, tanto en la gestación como en el posparto, le están exigiendo un montón. Eso hace que se altere su sistema nervioso. Eso hace que llegue a su casa y no pueda conectar con su bebé porque está absolutamente o cargada de trabajo o está alterada o tenga que trabajar para pagar una niñera y llegar a la casa y darse cuenta que su hijo o su hija ya están dormidos. ¿Cierto? No puede haber cuidado al interior si el cuidado no viene desde afuera, es como lo percibo. Igual la pareja, ¿cierto? Las parejas muchas veces tampoco lo pueden llegar a percibir así. Muchas mujeres queremos vivir ese posparto, vivir el tiempo necesario para entender qué está pasando, quiénes somos, volver a nosotras Mm. y entender que somos distintas, muy distintas. Y yo creo que al mismo tiempo pues hay otros discursos y deseos, una pulsión muy fuerte también por desplegar una creatividad, por seguir haciendo proyectos, por seguir trabajando. Entonces creo que Ujú. también hay una postura y una responsabilidad propia nuestra como mujeres de cuidarnos esos tiempos, de cuidarnos el cuerpo, de cuidar también y de saber elegir qué tipo de mamá queremos ser. Es una reflexión colectiva, creo que no tiene una única respuesta, pero que sí es muy importante, como tú dices, pues pensarnos en comunidad.
Bueno, Dani, te agradecemos un montón por estar acá con nosotras. Creo que para toda la comunidad de Cosmo es muy valioso tener toda tu experiencia, toda esta información, todas estas enseñanzas. Yo creo que para muchas familias también acá tenemos una escuela de mentores y mentoras que para mí son ejemplares. Todas las maestras y maestros también vienen siendo madres y padres de Ujú. nuestras hijas e hijos, están mucho más tiempo al cuidado de nuestras hijas que probablemente nosotros. Entonces creo que también es muy interesante que ellos nos puedan escuchar, que también puedan aprender y nosotros aprender muchísimo de ellos pues para abordar este tema. No se olviden seguir a Dani en redes sociales, que pues también hace una práctica pedagógica con todo lo que hace como dula, con todo el parto respetado. La pueden seguir como Sí, me encuentran en Instagram como danielamarmolejo.doula, Doula. bueno, Muchas perfecto. gracias por esta invitación. Aquí esto es un pequeño, como una pequeña provocación, yo creo, y un abrebocas y una semillita a pensar en muchas cosas, pero parte, digamos, de mi rol como dula, también lo veo y lo siento como activista, y la invitación y el crear estos espacios para poder hablar de esto es educar, informar, cuestionar, pensar, que nos repensemos, ¿cierto? A nivel individual, como sociedad, que sanemos. Entonces, gracias, porque es la forma en la que muestro que el parto respetado no es solo una moda, no es solo algo que pasa en el parto, sino que es algo que de verdad tiene un gran impacto en el largo plazo de los bebés, de las familias, y que siempre decimos que vamos cambiando el mundo un nacimiento a la vez, porque finalmente la forma en la que llegamos a este mundo, no solo como bebés, sino como cuando nacemos como mamás, papás y familias, sí nos va a determinar el resto de la vida. A todos, los que luego decidimos maternar o no, pero de ahí es donde se va creando esa comunidad más consciente. Entonces, gracias por esta invitación. Una producción de Escuela de Familias de Cosmo, un programa en el que posibilitamos reflexiones, aprendizajes y encuentros para transformar el vínculo de las familias en los momentos de aprendizaje de sus hijos e hijas. En Resonancia, un podcast para familias curiosas o cualquier miembro de la comunidad que tenga curiosidad.